El día de hoy tenemos como invitado a Pedro Ucbe. Es poeta, escritor y defensor de los pueblos mayas y sus ecosistemas. Eh, Ha ganado varios reconocimientos por textos escritos en maya y ha causado controversia en diferentes ámbitos por esta voz que representa y, bueno, representa y quiere dar vida a esta cultura que alguna vez fue una de las más brillantes de toda la historia de la humanidad, ¿no? Bienvenido, Pedro Luc. Le agradezco esta noche estar aquí y pues vamos a empezar. Bueno, comenzamos, si quiere usted presentarse y luego empezamos con la primera pregunta. Claro, muchas gracias, Emanuel, por esta oportunidad de platicar sobre estos temas que están vinculados con la cultura maya, con nuestras preocupaciones y nuestra manera de mirar el mundo. Pues yo soy integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchiquimbal, vivo acá en Tots, que un pueblo que está a 90 kilómetros al noreste de Mérida, y soy hijo de campesinos, soy maya hablante desde pequeño, es mi lengua materna, y pues bueno, hemos estado platicando con algunas personas, algunas organizaciones, algunas universidades sobre la importancia que sigue teniendo la cultura maya y esta cultura que todavía está viva y que está en nuestra carne, en nuestra sangre, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Pues bueno, estoy contento de estar hoy aquí para platicar un poco más sobre estos temas. Perfecto, le agradezco mucho que esté aquí y más que nada pues somos parte de un todo en este mundo y qué más que tenerlo aquí representando a los pueblos mayas, ¿no? Eh, Primer pregunta, ¿qué significado tiene para usted el poder escribir poesía y expresarse en su lengua materna, que es en maya? Especialmente cuando tenemos la conquista, ¿no? Por parte de los españoles y tenemos la quema de manuscritos, de toda su información, su cultura. Desgraciadamente se pudieron salvar algunos textos, no muchos, y hasta la fecha seguimos con esta atentados en contra de su cultura y de su forma de pensar y su lengua, ¿no? ¿Qué opinión tiene de esto? Creo que el sentido más grande y más relevante que tiene para mí a día de hoy seguir escribiendo en maya es el reencuentro que tienen las comunidades con esta lengua, con este pensamiento, porque estos trabajos que hago o estos textos que escribo, las hago justamente para que sean el detonante o el pretexto para generar una especie de diálogo con los niños, con los hombres, con las mujeres que están en las comunidades, toda vez que en estos lugares hay una especie de abandono y como consecuencia justamente de la conquista y de la colonia, pues una de las cosas que nosotros procuramos con los textos es llevarlo a la gente y compartirlo con cada uno de tal manera que sirva como un espejo. Cuando miramos la alegría que se refleja en su corazón, en su rostro, su modo de reaccionar frente a estos textos,
sentimos entonces que tiene un sentido importante, que vale la pena y que nos orgullece de que todavía estas palabras, estos sonidos, estos modos como se mira el mundo, siguen siendo de vital importancia en la vida de las personas y además es parte de nuestra fuerza cultural que nos mantiene vivos a día de hoy y que es parte de lo que nosotros cuidamos. Ese es el mayor sentido que me parece tiene el seguir escribiendo en lengua maya. Sí, es interesante cómo por 500 años ha sobrevivido su cultura en un ambiente controversial, ¿no? Como ha sido desde la conquista hasta la fecha, ha sido un ambiente de invasión por parte de varios países a México y en todo controversias. Es impresionante que tenemos muchas lenguas aún vivas en México y una de ellas con 6 millones de hablantes de maya, en lo que es en México y parte de Guatemala. Es impresionante cómo aún podemos tener a ustedes que nos enriquecen y que nos enseñan más de una visión de entender no solamente la vida, sino el mundo y el universo, ¿no? Y también pues las matemáticas y una filosofía diferente de vida, ¿no? A la que actualmente tenemos en todas estas civilizaciones del mundo. Perfecto. Bueno, segunda pregunta sería, ¿qué memorias o historias que escuchó usted, ya sea de sus abuelos, que contaron sus bisabuelos o sus antepasados, bueno, los antepasados, son las que han tenido más impacto en su vida y cómo sido reflejado, han sido reflejados esos eventos o esos historias, memorias en su poesía y a su vez en su vida, ¿no? Y qué impacto ha tenido a la sociedad y a los pueblos mayas. Sí, yo creo que el tema de la memoria, el tema de la historia, tiene una relación directa con los primeros años de vida desde que eh, llego a este mundo, cuando nazco en esta familia de campesinos mayas y comenzamos a vivir en un ambiente que está rodeado por la actividad que desarrollan mis padres. En ese sentido, nosotros crecimos en la milpa y el trabajo que hacía la familia en torno a la producción de nuestros alimentos tiene que ver con algo mucho más que la cuestión de la producción. El estar en contacto con la tierra, el estar en contacto con las plantas, el estar en contacto con los árboles, con los animales, con los pájaros, con los colores, con la lluvia, con el agua, con las piedras, con las serpientes, el estar en contacto permanente con ellos y establecer como una especie de acuerdo con todo lo que nos rodea y entenderlos como parte de esta vida, con quienes podemos hablar, con quienes podemos acordar, con quienes podemos soñar y podemos caminar y que nos ayudamos mutuamente. Eso es justamente lo que marca la vida de una persona de cultura maya. Y eso es lo que marcó mi vida. Eso es lo que ha marcado mi actuar, mi soñar y mis luchas y mis actividades hasta el día de hoy. Toda la primera parte de mi vida, desde el primer año desde el primer día hasta mis 18 años,
estuve trabajando la milpa, estuve trabajando en el campo, estuve viviendo como vive un campesino maya, sembrando, cultivando, cazando, caminando en el monte, encontrándome con las plantas medicinales, con las flores, con todo lo que esto implica la vida de un campesino maya. Eso es justamente lo que me ha marcado, lo que le dio horizonte a mi vida y que después de algunos años de haber pasado en alguna escuela, puedo recapacitar y revisar esto que me ha tocado vivir y entonces regreso con toda la ilusión de reforzar esta forma de mirar, esta forma de sentir, esta forma de pensar, de escuchar y de alimentar también el sueño de mis hijos, el sueño de mis vecinos, el sueño de mi familia y obviamente el de cuidar este entorno tan importante para nosotros y este entorno que nos permite mirar de una manera particular esta vida. Es ese contacto con la tierra, con el territorio. Eso es lo que justamente marca mi vida. Obviamente, dentro de todo este contacto físico, dentro de esta experiencia, está también el conocimiento de los abuelos, está el conocimiento de mis padres, de mis hermanos, de mis vecinos y de todas las personas ya grandes que afortunadamente me tocó conocer y platicar con ellos, pero no solamente de este pueblo. A mí me tocó estar disfrutando un privilegio que tal vez poca gente ha tenido, la de caminar la gran mayoría de todos las veredas y de todos los caminos de la península de Yucatán, de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad. Conozco casi toda la península porque tengo 40 años caminando en sus veredas, caminando en sus senderos, caminando en sus rutas y he tenido la suerte de platicar con hombres ya grandes, con mujeres ya grandes, con niños y con todo el ambiente que enriquece la vida de las personas en diferentes comunidades. Eso es lo que ha marcado mi vida y por eso sigo diciendo que los mayas vivimos, estamos aquí, que es una cultura viva, que ha tenido sus cambios como cualquier cultura viva, pero sigue en esencia este corazón y este pensamiento que es lo que justamente tratamos de compartir con la gente a día de hoy. Le agradezco mucho. Sí, bueno, esta pregunta me surgió a partir de toda esta ideología que se maneja, ¿no? Este pensamiento de la cultura maya, de que hacen la ruta maya y se enfocan en los monumentos mayas o en los edificios o ruinas o zonas arqueológicas, ¿no? Y esto que usted comentó sobre su cultura, que todo, hasta la ciencia, las ciencias, todo está en movimiento, todo cambia, ¿no? Todo ha cambiado. Entonces, es, eh, bueno, gracias a usted yo he conocido más de esa cultura viva que sigue aún y sigo conociendo y sigo estudiando en maya, que me apasiona, aunque es un poco complicado para mí a veces, pero ahí vamos. Y es impresionante ver cómo sigue vivo, sigue viva esta cultura y abarca un gran territorio y tienen otro pensamiento totalmente diferente y cómo ha pasado tanto tiempo y aún sigue vivo, ¿no? Ok. Pregunta, siguiente pregunta.
La guerra de castas, ¿qué impacto tuvo en los pueblos mayas y qué cambios hubo desde esa fecha hasta hoy? Si es que hubo algún cambio o qué pensamiento hay detrás de toda lo que ha pasado en el tiempo, ¿no? Este evento lamentable que se dio en Yucatán, en la península de Yucatán, en 1847, conocido como la Guerra de Castas, pues es un evento que impactó muy fuerte la vida de los pueblos mayas de la península de Yucatán y, y fue un impacto muy negativo. Se disminuyó mucho, no solamente la cantidad de mayas que éramos aquí en la península, sino se disminuyó la cultura, se disminuyó la lengua, se disminuyó el conocimiento. Creo que lo peor fue justamente eso, la desaparición del conocimiento y de una narrativa que es propia de esta cultura, si le podemos llamar conocimientos científicos o verdaderos o filosóficos, como Occidente lo quiera entender. Me refiero a que habían conocimientos distintos a lo que Occidente tiene a día de hoy, que creo que pudieron haber sido complementarios para una mejor forma de vivir. Lamentablemente no se entendió así. Entonces, desde la conquista hasta la colonia, pasando por la conflagración que envuelve la historia de Jacinto Can Eck en 1761, viniendo con la guerra de castas, pues disminuyó ese conocimiento porque justamente fue perseguido y, y fue considerado como un peligro, como un riesgo, que es la misma línea de pensamiento que tiene Occidente hasta el día de hoy. A día de hoy, los gobiernos nos siguen teniendo miedo cuando se dan cuenta que nos estamos organizando, pues nos llaman eh, pues de derecha o nos llaman conservadores de derecha, nos llaman pseudoambientalistas, nos llaman cártel de los ampareros, nos llaman de diferentes modos, le tienen miedo a nuestra organización, le tienen miedo a nuestro pensamiento, le tienen miedo a nuestras creencias. Y eso es la marca de la conquista, es la marca de la colonia. Entonces, en nombre de lo que puede ser de derecha o de izquierda o en nombre de la democracia, siempre vienen a dominarnos, siempre vienen a arrebatar nuestra tierra, siempre vienen a aplastarnos. Y eso justamente pasó con la guerra de castas. Se persiguió la música, se persiguió la lengua, se persiguió los conocimientos técnicos y artísticos y científicos que hay. Se persiguió a la gente para cazarlos y venderlos como esclavos a la isla de Cuba y una gran cantidad de eventos dirigidos por los gobiernos, tanto de Méndez como de Barbachano o viceversa, para acabar con esta cultura. Pues el tema es que lograron enfrentarnos entre sí en este tiempo porque los mayas que se resistieron y que hoy llamamos huit o es el término que ellos se pusieron para distinguir entre los que se vendieron, entre los que se rindieron y los que se mantuvieron como rebeldes, que hay quienes se murieron de hambre en la montaña, en lo que se llama la montaña, que es
el territorio de Quintana Roo o el estado de Quintana Roo, otros se fueron hasta Belice, otros fueron cazados y vendidos como esclavos en Cuba, pero hay una parte que se quedó también como esclavos o rendidos para el servicio de los hacendados y de los colonizadores, ¿no? Entonces, este lamentable hecho fue un golpe muy, muy, muy duro para la cultura maya, para el conocimiento maya en lo general, tanto en lo científico como en lo artístico y en lo cultural principalmente. Entonces, nos vimos muy, muy disminuidos en muchos sentidos, perdimos muchos términos políticos, muchos términos filosóficos, muchos términos artísticos, se fueron perdiendo y a día de hoy todavía algunos estamos tratando de buscar de nuevo esos conceptos y ponerlos en circulación de nuevo, pero pues han pasado muchos años y ha sido difícil y pues igual hay algunos mayas a día de hoy que tienen una capacidad importante de hacer este tipo de trabajo, pero pues ya estamos grandes, nos estamos muriendo y los jóvenes parece ser que están desconectados de esto como parte del indigenismo implementado por el gobierno a través de las escuelas, de los partidos políticos, de las organizaciones, de las religiones cristianas, todo esto que ha funcionado como el aparato ideológico del Estado, pues ha servido para perfeccionar la colonización y disminuir el sueño de los pueblos mayas como una comunidad pensante, como una comunidad que propone una forma distinta de mirar la vida y su forma de organizarse con su entorno, de tal manera que hoy pues se habla de ambientalistas y cuando nosotros defendemos el territorio nos dicen que somos ambientalistas. No, nosotros no somos ambientalistas, nosotros pensamos que el medio ambiente o todo lo que nos rodea es igual que nosotros, por eso tiene derechos también, la madre tierra tiene derechos como los humanos tenemos nuestros derechos y eso todavía no lo entiende Occidente porque para ellos un árbol, una planta es un recurso, mientras que para nosotros es un hermano, es un abuelo, es una madre. Entonces, es aquí donde está el conflicto y por eso al gobierno pues le interesa más un tren que el agua, le interesa más un tren que una cueva, le interesa más un tren que el medio ambiente y que los animales. Y bueno, pues porque no entienden que esto no es un recurso, sino son parte de nosotros como seres vivos y hermanos nuestros, como lo creemos, y por eso no lo defendemos porque es un recurso, lo defendemos porque es familia, porque es parte de nuestra sangre, de nuestra carne, justamente porque creemos que el maíz es con lo que está hecha nuestra carne y por eso sentimos que en ese sentido las plantas forman parte de nuestra carne, de nuestro ser y de nuestros sueños. Así es como miramos el dolor y el impacto que se generó en la guerra de castas que se dio en la península de Yucatán. Perfecto. Sí, le agradezco nuevamente que esté aquí y que nos enriquezca con toda esta información que desgraciadamente pues vivimos, pareciera que vivimos en diferentes mundos. Siguiente pregunta es, ¿cuál es su sentir o experiencia en ser maya? ¿Y de dónde nace ese espíritu que le da fuerza y le dice que tiene que defender no solamente su cultura maya, sino también las tierras, la gente, sus ecosistemas y su historia, ¿no? ¿De dónde vienen ustedes? Sí, yo, como mencioné hace un momento, nuestra decisión de defender nuestra tierra no tiene que ver
una cuestión ajena, sino tiene que ver con la manera en la que hemos vivido, dónde nacimos, eh, dónde nos desarrollamos como personas, como seres humanos, dónde conocimos la vida y de qué manera la conocimos, que es en la milpa, que es en contacto directo, en una vinculación directa con nuestro entorno, con el entorno natural. De allí es que viene, digamos, la razón por la que defendemos nuestro territorio. Pues el tema de cómo me siento como maya, esto también nos parece importante porque eh, en la niñez, a nosotros aquí en la familia, nos educó mi padre para ser orgullosos de quienes somos, de lo maya que somos, de la lengua que hablamos, del trabajo que hacemos, del modo como nos organizamos, de los apellidos que llevamos. Mi padre siempre nos dijo que eso que somos debe, debemos valorarlo, aunque los demás no lo valoren, aunque los demás lo vean como cuestiones triviales o cosas que sean motivos de vergüenza, pues a nosotros nos dijeron que no. Mi padre me dijo y nos dijo a los que somos, aquí somos 5 hermanos, yo soy el menor, pues nos dijo que debemos ser orgullosos de quienes somos y defender nuestro apellido, defender nuestro rostro, defender nuestro color, defender nuestro maíz. Eso es lo que nos enseñó y crecimos así. Y no le permitimos en nuestra niñez a nadie burlarse de nosotros. Las personas o los niños que se burlaban de nosotros en la escuela, les advertimos que no lo hagan y si eran necios para hacerlo, entonces pues nos agarrábamos a golpes con ellos para reivindicar lo nuestro. Así crecimos. Entonces ya cuando nos hicimos jóvenes, entendimos que el mundo nos despreciaba, entendimos que la sociedad mestiza, la sociedad blanca nos, nos humilla, existe el racismo, el desprecio, y bueno, fue un choque. Sin embargo, no nos achicopalamos, no perdimos esa fuerza, mantuvimos el orgullo de ser quienes somos, porque a diferencia de algunas otras familias que se rindieron frente a este desprecio, comenzaron a cambiar hasta de apellido o a traducir sus apellidos del maya al español. Por ejemplo, los que eran Chuk se pusieron Carbonel, los que eran Che se pusieron Madera, los que eran Uk se pusieron Luna y, y pues lo entendemos porque también estaban sufriendo una discriminación, una burla y que no lograron mantener el orgullo de su apellido y de su forma de pensar. Nosotros crecimos pues diferente. Aquí no le trabajamos nunca a ningún patrón. Mi padre fomentó un ranchito en el ejido en torno a un cenote y allí hacía milpa y tenía sus ganaditos y crecimos en la libertad plena como familia, sin pedirle favores y trabajo a los patrones. Y mi padre nos dijo que aprendiéramos a cultivar la tierra para no depender de los humores, pues tal vez buenos o malos de los patrones que de repente regañan a uno porque amanecieron con malos sueños o con delirio. Nosotros no, afortunadamente no crecimos así. Ya después, cuando fui a la escuela y noté la situación complicada que había, porque había mucho desprecio, pues traté de defenderme de la mejor manera. Y, y bueno, finalmente encuentro ciertas corrientes de pensamiento occidental que son
críticos y que me ayudan mucho a reafirmar cosas que a día de hoy sigo manifestando y aprender pues más o menos bien el español y a partir de allá pues ya sea en maya o en español hacer la defensa y la crítica necesaria para mantener en alto nuestro color, nuestra mirada, nuestro pensamiento y nuestro corazón. Hay de todo, pues, pero nosotros, pues, hemos decidido mantener con orgullo, pues, nuestro nombre, nuestro sueño, nuestro apellido y nuestra lengua y nuestra cultura. Y por eso seguimos defendiéndonos de los invasores y de quienes hoy se creen, pues, superiores a nosotros solo porque tienen, pues, un color blanco, eh, cuando no saben que pues esto no es necesariamente un tema de superioridad, simplemente es una cuestión de diferencia, pero pues bueno, eso es un poco lo que hay frente a esta situación. Entiendo totalmente, sí, creo que como mexicanos, bueno, hasta mi generación, que no es muy lejana la suya, pero creo que me tocó vivir esa experiencia de ser alguna vez llamado indio o alguna ofensa, ¿no? De ese tipo, que a veces como una, pues no debería de ser una ofensa, debería de ser un orgullo, ¿no? Ser parte de lo que somos, llámese mestizos o llámese mayas, aztecas, toltecas. Creo que todas estas civilizaciones deberían de darnos orgullo en vez de cuando nos digan indio, de darnos pena, ¿no? Pero pues la sociedad totalmente con estas ideologías que crece uno y además la ignorancia que tenemos de la educación, ¿no? Que nos imponen, que no nos enseñan toda esta riqueza de pensamiento y de respeto hacia los demás y hacia la madre tierra. Eh, Siguiente pregunta. ¿En los pueblos mayas aún existe esa gran conexión entre los mayas y la madre tierra? ¿Siguen teniendo la misma cosmología que hace 500 años? Yo creo que debido a que es una cultura viva y también muy impactada por la cultura dominante, pues se han cambiado muchas cosas, y aunque la raíz está ahí, es innegable. Eh, Hay elementos filosóficos o de pensamiento maya clarísimos, que es innegable, y hemos perdido mucho también, como he mencionado, lamentablemente se ha perdido demasiado en todos los sentidos, pero todavía está la esencia, todavía en los pueblos se trabaja la milpa, todavía se realizan ritos, todavía hay costumbres que son muy propias de la gente maya, de las comunidades. Están las creencias, están las prácticas, están las familias viviendo de una forma propia como cultura maya. Y pues ahí está, y creo que eso es parte de lo que cuidamos a día de hoy cuando decimos que no estamos de acuerdo con los megaproyectos que vienen a invadir nuestro territorio y a poner en riesgo nuestra forma de vida. Pues es a esto que nos referimos, que hay que cuidar, que hay que proteger. Creemos que es necesario, creemos que no solamente a nosotros nos sirve, le sirve al mundo, porque nosotros pues creemos que no se debe envenenar el agua, que no se debe poner en riesgo el agua, que no se debe destruir la tierra, que se deben respetar a los animales. Eso es lo que nosotros decimos. Entonces yo creo que esto no le hace mal a nadie, justamente porque tiene que ver con una forma de vida respetuosa
tiene que ver con una forma de vida que valora el medio ambiente o el espacio donde está, y que bueno, es una forma de vida que plantea siempre la comunitariedad. Entonces, en ese sentido, pues estamos plenos con ese modo, y en las comunidades, cuando uno está, puede escuchar a los niños, puede escuchar a los jóvenes, puede escuchar a la gente mencionar eh, temas que son propios de la comunidad, que no son de Occidente, y que sirven como un referente a la cultura maya, y que son valores que están todavía ahí, que están también en la lengua, que están en la costumbre, en la práctica, en la producción, en la reproducción, en la forma comunitaria como viven todavía algunos pueblos en la península de Yucatán. Yo creo que están ahí los cambios, ¿cierto? Pero pues hay muchas partes que son como zonas de traslape, en donde está lo occidental y está lo maya, a veces un poco más de maya, a veces un poco más de lo occidental, pero bueno, ahí está esa especie de sincretismo, pero pues en diferentes comunidades de la península hay una marcada referencia de nuestra forma de ser maya, de pensar y de hacer como comunidades mayas, y eso es innegable. Sí, entiendo. Entiendo que, bueno, siga habiendo este significado y esta conexión. Eh, y lo más importante, ¿no? De que, bueno, usted como voz de varias personas de los pueblos mayas, pues siguen luchando contra eh, este, esta guerra desde la conquista hasta el día de hoy sigue como una batalla, ¿no? De dos mundos, pero es bueno saber que, bueno, que usted y otras personas, o en su caso, siguen conservando su cultura, ¿no? Sus raíces y protegiendo todo esto. Eh, hace unos días o semanas comentábamos acerca de los textos académicos y cómo algunos, o si no, es que todos eh, hacen una mala interpretación o te dan un contexto no bueno de, de la realidad de lo que es realmente su cultura maya, ¿no? Eh, ¿Cuál es su opinión sobre alguno de estos textos académicos que tratan sobre los pueblos mayas, su cultura y su pasado? Sí, yo creo que hay diferentes propuestas que vale la pena revisar, aunque ligeramente. Yo creo que tiene mucho que ver con desde dónde, de situar el texto, desde dónde viene el texto. Yo quiero pensar que los, digamos, una primera tendencia está en los llamados mayistas, que, que creen que aplicando un método que es el método, digamos, occidental, el método aceptado por la universidad o propuesto por la universidad, creen que eso es suficiente para hablar de, de otros que desconocen. Y aquí creo que hay un error epistemológico, en el sentido de que o esta tendencia que hace estos estudios, lo hace pensando
y tratándonos como objetos de estudio y no como sujetos. Entonces, ese modo de pensar que yo soy el sujeto del estudio y lo que yo estudio es un objeto, es donde me parece que viene el problema, porque nosotros no somos objetos, es decir, somos una cultura tan viva como personas y como grupo humano, somos sujetos. Y es más, la ley mexicana a partir de lo que se plantea en el 89 con el convenio 169 de la OIT, pues reconoce que tenemos derechos colectivos, ¿no? Sin embargo, cuando vienen algunos mayistas con esa idea de que vamos a estudiar a estos y vamos a dar un informe de cómo son, porque es así como lo vemos aplicando un método, pues se cometen muchos errores, ¿no? Entonces, no puedo decir que hay una mala intención, creo que hay un método colonizado y hay que descolonizar el método. Así como hay que descolonizar la historia, hay que descolonizar el sistema, hay que descolonizar las universidades, hay que descolonizar la ciencia, pues también ese estudio hay que descolonizarlo, ese método hay que descolonizarlo para que se pueda tener unos resultados, me parece, lo más legítimos, lo más cercanos a la realidad. Eso es por un lado. Por otro lado, hay gente que sí, de plano, tiene una mala intención y esa mala intención viene porque le sirve a un sistema, porque está pagado por un sistema, porque es el clásico académico orgánico que le sirve al sistema. Es como el mercenario de guerra. Entonces, en este sentido, muchos antropólogos que le sirven a un gobierno, le sirven a un sistema, pues vienen y dicen una pendejada contra nosotros, ¿no? Y porque es académico, cree que tiene autoridad de decir X o Y cosa, y eso ha pasado aquí con nosotros cuando hemos presentado nuestra inconformidad con los proyectos, principalmente contra el tren, pues ha habido por lo menos una antropóloga de estas pues que ha dicho cosas así temerarias que no sé de dónde lo saca, porque nunca ha hablado con nosotros, pero cree que sabe de nosotros y dice cosas de nosotros. Entonces, eso pues no tiene sentido porque es un mercenario, porque es una mercenaria, porque le sirve a un sistema. Y pues lamentablemente hay gente también que le hace caso y bueno, sobre todo si le sirve a un sistema, pues a ese sistema le beneficia sus conclusiones y las dan por cierta, ¿no? Y por otro lado, hay otra tendencia que es así como más turística. También hay gente que ha escrito sobre los temas turísticos, folclóricos, porque también les sirve para los fines de mercado. Entonces han dicho que los mayas son así, son asás, y se ponen plumas, se ponen taparrabos y se ponen aretes y una serie de cosas, ¿verdad? Que pues les sirve para esos textos que dan en el avión, en las revistas que dan en el avión para impresionar a la gente, para que venga a conocer Cancún o estos lugares de por acá, ¿no? Pues también son textos que se dan por ahí, pero hay otros que lo hacen desde el ritualismo, como los New Age, que también han producido material sobre esto, falso también, pero pues bueno, desde otros intereses han producido textos. El tema es que hay dos cosas. Yo creo que los que somos de aquí estamos desafiados, tenemos una necesidad de escribir, de decir lo que nosotros pensamos, independientemente de que si las universidades lo quieren reconocer o no. Pasó
un caso de que un estudiante de antropología citó algunas cosas que yo he dicho en su tesis y su asesor le dijo, no podemos aceptar esto porque ¿quién es Pedro Uch para que lo citaras? Él no es académico, entonces no podemos aceptar aquí la cita de él. Y bueno, pues esto, porque no tengo un título, ¿verdad? Y qué bueno que no tengo un título de esos, porque a veces da vergüenza tenerlos. Entonces, el tema es que creo que tenemos que comenzar a decir con mayor fuerza, con mayor volumen, esto que creemos, por un lado. Por otro lado, es que tenemos que alimentar nuestra palabra entre nosotros, que es lo más importante. Que las comunidades podamos darle mayor forma a nuestra palabra, que podamos tallar nuestro pensamiento, que podamos hacer arte con nuestras palabras y con nuestro pensamiento, nuestra narrativa. Y si la academia lo quiere reconocer bien y si no, pues no importa, no lo tiene que reconocer. Eso sabemos que muchas veces es así. Y por otro lado, yo creo que también hay gente muy buena, de buen corazón, ya sea nacional, extranjera, mestizos o no, que quieren conocer profundamente el tema maya y que han venido aquí con nosotros a enlodarse las manos, los pies, han venido a seguir paso a paso sin el afán del extractivismo, sino el de entendernos y hacerse empáticos a esto pues que se llama interculturalidad en el sentido más legítimo del término, ¿no? De compartir con nosotros la vida, de entender sin el afán de ese extractivismo que caracteriza a muchos trabajos académicos. Entonces, juntarnos con esta gente, acordar con esta gente, trabajar con esta gente, ayudaría mucho para que se pueda entender pues lo que creemos, lo que pensamos y que creo que es fundamental. Ahí están los textos de Lenkersdorf, por ejemplo, que hizo trabajos interesantes, pero que él estuvo viviendo allá entre los Tojolabal y que bueno, fue un Tojolabal que creo que hay que reconocer porque pues nosotros no estamos en contra de ese tipo de cosas, sino estamos en contra de que la gente venga a robar, venga a descalificar y venga a imponer una visión. Nosotros cuando revisamos un poco la historia vemos a un Gonzalo Guerrero hacerse maya, así como muchos otros se han hecho mayas aquí con nosotros para que nuestra cultura permanezca y que los valores de nuestra cultura sea un aporte también para el pensamiento planetario, para el pensamiento mundial. Eso es un poco lo que creemos y pues intentaremos seguir transitando en este camino, haciendo la propuesta de fortalecer nuestra palabra y de tallar nuestros pensamientos hasta sacarle brillo para que eso sirva también como un elemento más para mejorar la vida. Perfecto, maestro. Es muy bueno lo que menciona y cómo no distorsionar todo. Hay textos que quizás son verdad, pero ya usted mencionó todo esto. Bueno, cambiando de tema, volvemos a la poesía. Usted comentaba que no es lo mismo escribir un poema en maya que un poema en castellano o en otra lengua diferente, ¿no? ¿Qué diferencia usted nos podría mencionar las diferencias entre que usted observa en cuanto a usted cuando escribe poesía? ¿Es un ritual? ¿Es algo espiritual? ¿O de dónde surgen los poemas, ¿no? En la cultura maya? Sí, yo creo que la pequeña confusión que hay
es que los escritores que hoy están apareciendo en las diferentes lenguas originarias son producto de, una, de un oleaje que viene en los 90, a principios de los 90, y aquí en Yucatán estuvo Carlos Montemayor, y creo que en varios estados de la República, pues Carlos Montemayor hizo un trabajo de visitar gentes y grupos y organizaciones que están interesados en la literatura. Y claro, pues, pues Carlos Montemayor tuvo un buen corazón de apoyar ciertas iniciativas, pero creo que hizo falta revisar cómo los pueblos originarios entienden estas palabras, porque lo que se promovió es cómo hacer poesía al modo occidental, pero en las lenguas originarias. Entonces, lo que hoy tenemos, esta camada de escritores contemporáneos de lenguas originarias, pues mientras más parecido sea su trabajo al modo como se entiende la poesía occidental, pues mayor aceptación tiene. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los concursos que convocan las organizaciones, el gobierno, las secretarías de cultura, que en su mayoría lo leen en español, y si se parece mucho a lo que hizo Neruda o lo que hizo Holdering o lo que hizo cualquiera de los poetas grandes, no sé, Octavio Paz o quien sea, si se parece a eso, entonces es bueno. El problema no es que esté mal, está bien, claro que está bien, pero creo que sí es bueno que nos demos una zambullida. Los que somos partes de un pueblo originario, para mirar si eso es efectivamente lo que había antes y queremos hacer, o es otra cosa. Aquí tenemos todavía algunos documentos, tenemos algunos escritos, tenemos algunos registros que se pueden buscar así de pedacito en diferentes trabajos para mirar cómo la poesía maya tiene otra raíz, no es necesariamente como entendemos la poesía occidental. La poesía maya tiene que ver más con un origen ritual, lo que llamamos Iquilcán o palabra de viento, o Iquilcán, o Caitán, o Nictetán, es esto que decimos, tiene que ver con esa expresión, esa narrativa, ese canto que hace un men cuando está haciendo una celebración ritual, ya sea una celebración agrícola, ya sea una celebración familiar, ya sea una celebración para protección de la tierra. El men tiene todo una especie de narrativa que, que no son necesariamente las palabras comunes que se usan en lo cotidiano o en el vivir cotidiano de la gente en maya. Yo considero que sé bien la lengua maya. Sin embargo, cuando estoy escuchando a un men en un rito, confieso que hay cosas que dice el men que no entiendo. Entonces he tenido, como ya tiene muchos años que hago esto, pues muchas veces me acerco al men y le pregunto, porque yo identifico rápido un término que no conozco, porque yo conozco casi todos los términos. Y es que
y yo crecí haciendo ritos con mi papá, acompañando a mi papá a hacer ritos, y conozco muchos términos así de los que no son del cotidiano vivir, pero si voy a un rito maya y escucho a un men, seguramente va a haber varias palabras que no voy a entender en lo que va a decir. Si se deja, yo me acerco y le pregunto qué quisiste decir con esto. Y así he recogido un montón de cosas. Y a eso le llamaban sujuitán, o palabras vírgenes, palabras limpias, palabras nuevas, palabras en clave, lo que diríamos en clave hermenéutico el día de hoy. Entonces, ese es el origen de la poesía. Cuando comienza uno a escuchar al men, te das cuenta que está diciendo una maravilla, está diciendo cosas bonitas, interesantes, maravillosas, de gran alcance filosófico, eso que está diciendo. Entonces, se nota. ¿Y qué hacen los men por lo general? Pues como saben que hay represión, pues primero se echan su Padre Nuestro, su Ave María y dos, tres pendejadas más allá que dice. Pero entre esos, entonces suelta una especie de narrativa que es muy maya, que es muy propio de la lengua maya, y hasta baja la voz a veces cuando lo dice, casi como para que no lo escucharan, y cuando llega el momento del Ave María vuelve a arreciar. Entonces, eso uno lo llega a aprender, a descubrir cuando está en esos eventos, ¿no? Entonces, eso es el origen. Y bueno, esto inclusive que estoy diciendo hasta se puede consultar en el diccionario de Cordemex que hace este personaje, y con este equipo con que lo hace, todavía hay elementos allá que nos muestran que así fue. No estoy inventando, ahí hay un testimonio que se puede consultar. Entonces, el origen de la poesía maya es distinto, es otra cosa. Y muchos de los que hoy que dicen que hacen poesía, pues desconocen este tipo de cosas, ¿no? Inclusive han ganado premios y no saben dónde está el origen de esta forma maya, porque es otra cosa. No estoy diciendo que está mal lo que hace, estoy diciendo simplemente que tiene un origen distinto, y que sería interesante que podamos trabajar esa parte y ponerla otra vez en circulación para entender lo que hacemos y lo que queremos hacer, porque a lo mejor le pudiéramos dar un giro mucho más propio, con rostros más nuestros, con características más de aquí, y que debería ser aceptado por la convocatoria occidental. Lamentablemente es que aquí dicen que hay canon, ¿no? Si no estás dentro del canon, entonces no es poesía lo que haces. Bueno, es una discusión interminable, pero es interesante que creo que lo podamos mirar desde esa manera. Por lo menos a mí me gusta pensarlo, me gusta asumirlo, me gusta discutirlo, y creo que hay gente también que tiene este interés de saber este tipo de cosas, porque sobre todo en el caso nuestro es parte de nuestra raíz, y que creo que vale la pena mantenerla. Bueno, le agradezco, y ahora cambiamos de tema. Bueno, un poco. Hace unos meses ya visité a usted y su familia para una entrevista en la cual tuve el honor de conocer a don Tomás. Ahora, cada mañana, o bueno, trato de cada mañana leer los textos, y tengo una apreciación porque es un pensamiento crítico el que da don Tomás. No es un pensamiento abstracto como el que escuchamos de varios políticos en las mañanas, sino don Tomás tiene un pensamiento más crítico, ¿no? ¿Nos puede contar más sobre quién es don Tomás y cómo surge, por favor?
Sí, yo creo que las voces críticas que de repente se, se asoman tiene que ver con lo que dicen los pueblos, lo que dicen las comunidades. Eh, Don Tomás es la voz de los mayas, es la voz de muchas comunidades, es la inconformidad, es el dolor, es el sueño, es el testimonio, es el conflicto que hay emocionalmente y psicológicamente o históricamente también, o socialmente, de lo que padecemos las comunidades y, y pues se ha convertido en una voz, afortunadamente, porque hoy tenemos un instrumento que son las redes sociales y que a partir de ese espacio, pues se puede filtrar esa voz para poder manifestar lo que sentimos los mayas, lo que pensamos los mayas sobre esto que pasa, porque hay una idea de mucha gente diciendo, pues que los mayas, pues no saben, no piensan, no, pues sí, hay gente también así que cree que nosotros como pueblo maya, pues somos así como animalitos domesticados que no hacemos caso de la realidad. Pues no, yo creo que los pueblos, las comunidades mayas, ahí tienen una voz y lo que don Tomás ha hecho es recoger esa voz de pueblo en pueblo, de niños, de mujeres, de hombres, de ancianos, y, y lo que ha hecho don Tomás es darle una forma como construyendo un puente para que los que piensan occidentalmente puedan saber o puedan acceder a esto que nosotros creemos y pensamos. Entonces, si se puede notar, hay cuestiones políticas, hay cuestiones sociales, hay cuestiones religiosas, hay cuestiones artísticas, todos los temas de la vida están expresadas de repente en lo que dice don Tomás en ese espacio donde lo puede decir. Y creo que ha servido mucho porque al parecer hay bastante gente que le ha llamado la atención y, y creo que es esta oportunidad de preguntar más que quién es don Tomás, es si esto que dice don Tomás tiene que ver con esa vida que se lleva en los pueblos o no, si esa crítica es válida o no. Lo cierto es que a mí me han dicho, me han avisado que pues a don Tomás lo han visto desayunar en el mercado de la Merced en la Ciudad de México, lo han visto en Guadalajara, lo han visto en Guanajuato, lo han visto en la frontera, lo han visto entre los migrantes, recogiendo estas palabras para compartirlo con los demás. Y pues a mí me ha dado tanto gusto que don Tomás pues ande en esos lugares y digo, pues con razón sabe cosas, porque ha caminado bastante y conoce mucha gente y ha convivido con mucha gente y de repente pues está en diferentes lugares, en los mercados, en los caminos, en los diferentes espacios donde la gente sufre también. Entonces, eso le ha permitido pues decir algunas cosas que ha descubierto en su caminar. Sí, la verdad que don Tomás es todo un personaje del cual invito a todos a ver a don Tomás cada día casi en el perfil de Facebook de Pedro Uc.
Y además pueden visitar su página web, en donde pueden bajar un PDF donde hay una explicación más a fondo de don Tomás. Eh, ¿Nos podría mencionar los problemas actuales que sufren los pueblos mayas y cuáles son los efectos que, que generan en la sociedad, como robo de identidad, invasión de sus tierras y su cultura? Sí, yo creo que los problemas que empezaron hace poco más de 500 años han sido los mismos. El tema de la pobreza, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la vivienda, el tema de los derechos, el tema de la justicia, el tema de la tierra. Si uno se da cuenta, todos estos temas son los problemas que tuvimos desde la conquista hasta el día de hoy. Seguimos pues batallando con este tipo de cosas, con este tipo de situaciones. No ha habido justicia para nosotros. No ha habido un respeto del Estado hacia nosotros. De hecho, ¿cómo se puede entender, por ejemplo, que la península de Yucatán sean 3 estados cuando somos exactamente los mismos? Y divide la península en 3 estados. O sea, tenemos las mismas costumbres, la misma lengua, el mismo modo de organizarnos, el mismo modo de producción, pero no, los intereses del Estado, pues nos tiene así como estamos hasta el día de hoy. Esos problemas siguen siendo lo mismo, no ha cambiado, son los problemas con los que luchamos a día de hoy. Lo cierto es que los modos como Occidente nos ha tratado ha sido un trato injusto, ha sido un trato inhumano. No ha habido voluntad política de quienes han gobernado, tanto en la colonia como en el llamado México independiente. Y bueno, a pesar de las leyes que se han hecho, siempre buscan la manera de cómo burlarse de la ley. Ahora, por ejemplo, tenemos una ley de amparo y el presidente hizo un decreto para decir, pues va mi tren porque va, y se pasa sobre lo que resolvió el juez. Esa es una manera de verdad terrible de cómo nos tratan, ¿no? Y todavía peor, dice, son hijos de Claudio X González. Por Dios, ¿cómo se atreve un tipo a decir eso, no? En fin, así nos han tratado, así ha sido la situación desde hace 500 años, no ha cambiado. Tan es así que en una ocasión un candidato de un partido político me invitó a participar en su meeting. Y bueno, yo nunca he sido partidista, jamás he estado en ningún partido político. Entonces, me dice, oye Pedro, tú que tienes una imagen aceptable frente a la sociedad, es decir, no estás quemado, necesitamos gente así como tú para hablarle a la gente porque estamos en campaña. Te voy a pagar 10,000 pesos por media hora para hablar a la gente. Y yo de relajo le digo, oye, ¿y qué mentiras quieres que yo le diga a la gente? Y me dice las mismas de siempre. Si se los cambias a los pendejos, entonces no van a votar por ti. Dile las mismas mentiras de siempre. De ese tamaño está el descaro de los políticos. Bueno, ahora estamos escuchando los audios de los unos y de los otros, ¿verdad? Entonces hay uno, pues, puede aplicarle el termómetro a todo eso para mirar cómo han sido y cómo nos han tratado, ¿no? Y son los mismos problemas, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo del tren,
Lo estamos haciendo para el desarrollo de las comunidades. Vean, ¿dónde está el desarrollo de las comunidades? Lo que hay en las comunidades es la destrucción de las vías del tren. O sea, es impresionante cómo pues ha prevalecido esta mentira y es triste, pero bueno, así ha sido. Y nuestra lucha pues ha sido también pues bajo esa misma lógica de buscar la justicia, como dijeron los zapatistas en su primera declaración, que me parece importante, la primera declaración de guerra. Ellos dijeron, somos los mismos de hace 500 años que hemos regresado y venimos a exigir estos temas, ¿no? Y entonces, por ahí está también nuestro caminar, por ahí están nuestros pasos hasta el día de hoy. Sí, sí, pues han sufrido desgraciadamente el robo de identidad. Me imagino que con todo controversia sobre el Tren Maya, como usted mencionó, ¿no? No solamente buscan un beneficio de ustedes, sino buscan sacar brillo a un diamante que ya existe, ¿no? Nada más que ellos, su visión es de codicia y de ganar más dinero y no ven la belleza que vemos nosotros en un árbol, o no están conectados con los animales o con el viento, con todo, ¿no? Lo que existe en este ecosistema, pues lo cual es muy triste, y aparte lo hacen en nombre de ustedes cuando no entienden su cosmología ni entienden este respeto a nuestra madre, que es la tierra, ¿no? Es triste, pero es la realidad que se está viviendo. ¿Cuál es su visión del futuro de los pueblos mayas? ¿Ustedes también quieren ir a colonizar el espacio o algún planeta como Marte o Venus? ¿O qué esperan del futuro? Y yo creo que el futuro, pues lo estamos viendo a día de hoy. El futuro es que cada vez estamos perdiendo más territorio. Nos están arrebatando lo poco que queda. Y pues nosotros, por lo menos, no nos sentimos colonizadores, no nos sentimos conquistadores. No está en nuestra mentalidad, no está en nuestro corazón eso. Está en nuestro corazón el mantenernos como cultura viva y que a través de los valores que tenemos como cultura aportar para una mejor forma de vida aquí en el mundo. A nosotros nos parece paradójico que la gente esté destruyendo este planeta y quiera ir a buscar otro para destruir. Nos parece grave. Nos parece grave que gasten un montón de dinero para ir al espacio y no han podido resolver los problemas que tenemos aquí en la Tierra. Es contradictorio, digo, no entendemos esa situación. Están contaminando el agua. Ahorita vemos cómo en muchos lugares no hay agua, pero pues están dedicados a buscar cosas en el espacio. No entendemos esa lógica. Están matando a la gente, están muriendo los niños, no hay medicina en los hospitales, no está bien el sistema educativo. ¿Qué vamos a hacer en el espacio? Digo, no sé si eso es lo que corresponda. Parece que tenemos aquí un montón de necesidades. No hemos aprendido ni siquiera a convivir. Entonces, imagínate si nos llegamos a encontrar con otra cultura allá en el espacio, que no sé cómo sea, o peor, o mejor, no lo sé, pero no sé si estamos hasta preparados para encontrarnos con alguien más, si aquí no hemos podido ni siquiera en lo familiar ser tolerantes con nuestra familia, con nuestros vecinos, con el medio ambiente. Digo, es una irresponsabilidad todo este tipo de cosas. Entonces, creo que tenemos que pensar más en este espacio donde nosotros estamos, en esta tierra. Hay que cuidarla, hay que sentirla como nuestra hermana, como nuestra madre, como nuestro familiar más querido. Si no aprendemos eso, yo no entiendo por qué se tiene que ir al espacio a buscar otro.
Estoy de acuerdo con usted. Aún nos falta mucho como humanidad, ¿no? Estamos totalmente desconectados y creo que no estamos aptos para buscar vida o habitar otros planetas cuando tenemos, creo que vivimos en el mejor planeta y donde tenemos todo, ¿no? Para sobrevivir y ser una civilización avanzada, pero nuestro egoísmo y nuestra vanidad y nuestra ambición nos hemos autodestruido y no hemos visto en la historia de la humanidad por varios años, ¿no? En Popol Vuh nos plantea el tema filosófico de que la Tierra es un ser. Esto sigue siendo su ideología de ustedes, de que ven a la Tierra como un ser, como lo menciona en el Popol Vuh, y que todo fue creado de un gas cósmico, ¿no? Sí, yo creo que cuando escuchamos al men, cuando está en el rito, si uno lo escucha con atención, uno va a encontrarse con este tipo de pensamientos que no es solamente la tierra. Bueno, cuando nosotros decimos tierra en maya, no estamos pensando en literalmente en la tierra solamente, estamos pensando en todo lo que hay, en todo lo que tiene. Entonces, se va a notar en las palabras del Amen, eso están clarísimos. Y pues la mayoría de los mayas de la península no conocen el Popol Vuh, no han leído el Popol Vuh, pero saben que eso es así porque hacen los ritos y lo escuchan y saben que es así. Si uno les pregunta, bueno, ¿estás de acuerdo con lo que dice el Popol Vuh? Lo más probable es que conteste, pues no sé qué dice, no lo conozco, pero sí, si le preguntas, la tierra es un familiar, es una madre, es una persona, pues sí, claro, porque eso lo sabemos porque es parte de nuestra vida aquí con las celebraciones que hacemos, el trabajo que hacemos, lo saben, ¿no? Entonces, está claro, eso es inamovible, creo que es parte de las cosas que tenemos a día de hoy, que se mantienen, que creo que se va a mantener por mucho tiempo mientras los mayas estemos aquí en la Tierra. Perfecto. Volviendo al tema de estos textos sagrados, como es el caso del Popol Vuh y de Chirambalam, ¿usted piensa, bueno, estos textos fueron escritos en su mayoría, se piensa que en la zona de Yucatán, por los sacerdotes mayas, ¿no? Especialmente durante la época de la conquista, y se tiene esta creencia que hay una semejanza con los textos de la religión cristiana, y será posible que ambos lleguen a la misma conclusión en algunos puntos. ¿Cuál es su opinión? Sí, yo creo que las culturas, todas las culturas en el mundo buscaron una forma de explicar la existencia y la vida, y me parece que todas han pensado en darle fuerza a la vida, en respetar la vida, en respetar al ser humano, en respetar al medio ambiente. Si uno revisa los planteamientos que tienen las grandes religiones, uno encuentra que están más o menos en la misma sintonía. Hace algunos años, tal vez 15 años o 20 años, tal vez, allá en San José de Costa Rica, participé en una reunión mundial
de religiones, de las más grandes religiones del planeta. Y cada quien, pues desde su religión pasó a decir cuál es el objetivo de su religión. Y es curioso que todos coincidimos en eso de cuidar la tierra, de amarnos, de respetarnos, de vivir con tolerancia, con los valores. Y en el fondo, cada grupo, cada religión, cada cultura, pues tiene en su idea, tiene en su corazón el mantener una forma sana, una forma saludable de su existencia como sociedad y como seres humanos. Entonces, yo creo que el problema no está ahí, el problema está en otro lado, ¿no? Pero yo creo que en la Biblia, bueno, yo estudié Biblia, hice 5 años de teología, mi primera licenciatura es en teología. Entonces, leí la Biblia muchísimas veces, la enseñé mucho tiempo, y me parece que en la Biblia judeocristiana hay muchas cosas muy interesantes y creo que vale la pena leerla. Y pues bueno, leí también el Corán, leí la Bhagavad Gita, y bueno, pues obviamente el Chilam Balam, el Popol Vuh, los cantares de Sid Balché y toda esta literatura maya que hoy tenemos. Y pues lo que se busca es justamente privilegiar la vida y la convivencia entre nosotros, respetando nuestro medio ambiente, respetándonos a nosotros junto con todo lo que conecta en la vida, ¿no? Yo creo que eso es importante y creo que si tenemos voluntad de hacerlo, eso sería maravilloso. Sí, es interesante cómo existe una conexión entre todos nosotros y cómo las diferentes culturas, como se lo menciona, llegan a un punto en donde hay similitudes, ¿no? Al final buscan lo mismo, ¿no? Por último, bueno, esta pregunta también es bueno, parte del tema de Chilam Balam. ¿Usted cree que en realidad llegue esta profecía de que Kinich Katmu va a venir y va a tener, bueno, se dice que va a bajar y va a golpear la tierra, todo eso? ¿Qué opinión tiene o qué nos puede mencionar sobre Chilam Balam? Sí, yo creo que el Chilam Balam usa un lenguaje metafórico que hoy creo que no tenemos la capacidad de entender plenamente. Y hay quienes se atreven o han decidido dar una interpretación, pero me parece que esas interpretaciones futuristas no ayudan mucho. El tema de la esperanza que hay en los pueblos, eso me parece que está en todas las culturas. El tema de la esperanza es parte de lo que nos mantiene vivos. Entonces eso se ve tanto en la religión cristiana como en otras religiones, otras culturas, y pues creo que también algunos temas del Chilam Balam y del Popol Vuh son temas de esperanza, y bueno, eso es parte de lo que nos mantiene vivos como personas, pero no podemos hacer una interpretación, yo creo que no es correcta hacer una interpretación desde nuestro marco de referencia tan limitado, desconociendo todos los significados que tiene esta riqueza cultural. Pasa mucho, por ejemplo, con el Apocalipsis, ¿no? Alguien lee el Apocalipsis y ve allá toda una situación de implosión y de desgracia,
Pero el Apocalipsis es un libro de esperanza, se escribió para generar esperanza y no para eso. Entonces, y es que eso se ha estudiado un montón. Entonces, también de acuerdo a la hermenéutica, no podemos agarrar la interpretación literal de muchas cosas, porque mucho de lo que está allá es metafórico y tendríamos que entender cómo pensaba la gente en ese tiempo. Es decir, el contexto es fundamental para una buena interpretación, porque dicen los exégetas que un texto que no considera su contexto es un pretexto. Y eso es cierto, porque nos hace decir una serie de pendejadas que no corresponden a la realidad. Y eso es lo que pasa también con muchos grupos religiosos. Entresacan textos de la Biblia y lo usan más como abuso y no como una intención. Hacen pues como los líderes de los partidos políticos, agarran la ley y se lo pasan por donde quieren con tal de lograr sus fines. Y no se trata de eso. Yo creo que hay que ser respetuosos de los textos y hay que profundizar en su reflexión y tener cuidado de lo que uno dice al respecto para evitar este tipo de situaciones que luego crean falsas expectativas. Así es. Entiendo su punto y su comentario. Bueno, estamos al final. La última pregunta o un último tema es acerca del profesor Domingo Paredes, un profesor de la UNAM que fue nacido en Yucatán. Y él tiene un libro que se llama Un continente, una cultura, en el cual nos menciona y hace reflexión sobre la importancia de que todos somos uno en el sentido de que todos somos parte de un todo. Así, él menciona que todo nuestro continente era una sola cultura o sigue siendo un solo, él lo veía, me imagino, como una hermandad, un todo, ¿no? Que de este continente, obviamente, de que todo estaba conectado en este continente. Y usted menciona o ha mencionado algunas veces sobre la importancia de este tema en sus comunidades. ¿Nos podría explicar más sobre este concepto y qué tan importante es para ustedes, los mayas, este concepto de se puede decir que todos somos parte de un todo, y entra ahí la parte que usted también menciona de que somos, no recuerdo bien cómo lo mencionó usted, pero de que yo soy usted y ustedes soy yo, algo así. Bueno, cedo el micrófono. Sí, sí, nosotros lo que creemos es que la vida es una sola, y que la vida tiene solamente diferentes rostros. La vida está en una hoja, y eso es un rostro. La vida está en una piedra, la vida está en un animal, está en un insecto, está en la lluvia, está en el viento, está pues la vida de diferentes maneras. En ese sentido, cuando planteamos que nosotros estamos conectados con todo, no nos referimos únicamente al continente. Eso no sé desde qué lógica se plantea. Lo que nosotros decimos es que no se trata de continentes, se trata de todo lo que existe aquí y más allá también, porque los de otros continentes no son distintos, es decir, no son ajenos a nosotros. Es
es parte de lo mismo, es la tierra, es el fruto de la tierra, es el fruto de la vida. Así fueran gringos, así fueran alemanes, así fueran chinos, así fueran animales, así fueran insectos, así fuera lo que sea. Pues nosotros estamos conectados entre sí porque la vida es una sola. Entonces, en ese sentido lo decimos y justamente por eso creemos que menospreciar a la gente por su color o por su cultura o por su lengua nos parece un disparate porque esas diferencias que hay no significan enajenación, sino simplemente significa la riqueza que hay en un mundo en donde el arco iris nos enseña que son muchos colores, pero que están integrados, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos sobre esto. No es una cuestión de continentes, es una cuestión de la vida, es una cuestión comunitaria, el planeta es una comunidad y como tal tenemos que querernos, tenemos que respetarnos, tenemos que convivir, tenemos que cuidar esta casa, es la casa de todos y es importante que bajo esa lógica, bajo ese respeto se pueda hacer. Entonces, no se trata de razas, no se trata de linajes, no se trata de estirpes, se trata de que hay una casa, hay un planeta y todos somos parte de esta vida y nos ha tocado. Inclusive entre los mayas creemos que los muertos solo están viviendo un tipo de vida que se llama muerte, pero también están vivos y esa vida, ese tipo de vida se llama muerte, pero están vivos también. Y por eso los celebramos cada noviembre, cada año, comemos con ellos, disfrutamos con ellos y convivimos con ellos porque pues están vivos. Entonces, es así como creemos y pensamos. Obviamente, desde el punto de vista científico occidental, pues no vamos a discutir eso porque no da para eso. Entonces, pero es una cuestión que creemos como cultura y eso denota cierta actitud y forma de vivir que tenemos en nuestras comunidades. Eso es un poco lo que puedo comentar al respecto. Perfecto, maestro. Pues te agradezco el tiempo aquí y creo que todos van a estar muy interesados en ver el video, o los que están viendo pues van a encontrar mucha información importante en cuanto a la cultura maya, que muchos piensan que está muerta, ¿no? Ya como se vende esa idea en los documentales de Estados Unidos o de otros países, dicen la cultura maya está muerta, pero en día de hoy hemos aprendido que está más viva que nunca y aún los muertos viven, como usted menciona, cada año se festejan, solamente viven en otro espacio o tiempo o dimensión. Y por último, no sé si usted quisiera mandar un mensaje en maya a la comunidad. En el grupo hay bastantes personas de otros estados de México y de Guatemala y de países de maya hablantes. No sé si quiere tomar el tiempo necesario para enviar un mensaje en maya y al final pues pasamos a leer uno de sus poemas como usted quiera. Malo tener achkima kimolietele sikbalsot betik behla titulak le macho pati uyu koble le sikwala tak tushtik u kimaki luyol puksikal tumen un pelbash betiku ayiktalukustamake letie sikwalo tumen beikansa bikon bei solik shikin bei alabikton
Uhahile, Beishanha tumen helbish sok nohochtalat, sok chihla, sok ilke le tzikbalo, hachpai ben tu kustal mak, pai ben tu kustal palal, pai ben tu kustal kah, tumen lemash ku yubik tzikbale, lemash ku tzikbale, kumukan kun siku yol, kumukan kun siku upishan, yabash ku kanikmak, yabash ku yantik u helmak ti alkapata ku yubik u yantal u tukul u mukan kun sikshan u puksikal. Kima kinwotun tulaka, yete tulaka lemasho takpajo behla ichile sikbala, kintushtik tio ukimakil inwol, keshiwa bei tulak inka beyakshanek halibe achnib olalesh. Muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, le agradezco estar aquí con nosotros esta noche y más que nada le agradezco el compartir todo su conocimiento y todas sus vivencias, además de enriquecer nuestra cultura y a la vez en sentirnos orgullosos de ser nativos de este continente y de este territorio, pero más que nada se cabe mencionar que lo más importante es que somos parte de un mundo, ¿no? Y que cualquier cosa que hagamos así sea un animal, un árbol o contaminar en agua, pues nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y creo que tenemos la inteligencia suficiente y la tecnología para usarla en beneficio de todos los humanos, y creo que a diferencia de Occidente, nuestro llámese obligación como ser humano de cualquier parte del mundo es cuidar de todo lo que tiene vida, ¿no? Tener un respeto y cuidarlo y no matar a estos animales, plantas o X cosas por el simple hecho de tener un capricho de querer tener un mejor sistema de transporte o más turismo, ¿no? Que al final, pues, nos estamos haciendo daño a nosotros y a todo el mundo, ¿no? Que finalmente estamos conectados y si un día se contamina esta agua, pues, en algún punto, pues, va a haber más efectos en todo el mundo, ¿no? Como lo vemos ahora con el mar y el sargazo, ¿no? Es un efecto que no solamente es aquí en Quintana Roo, sino se ve en otras partes del mundo también, y el calentamiento, incendios y demás. Creo que hay opciones para llevar a cabo proyectos de una manera inteligente, de una manera planeada, y hay formas, ¿no? Bueno, comparto su poema y con esto nos despedimos. No sé si quieres mencionar algo más. Le doy el micrófono. No, pues agradecerte por este espacio y afortunadamente podemos platicar. Pues muchas gracias por esta oportunidad. No, al contrario, le agradezco su tiempo y en compartir todo el conocimiento y el amor hacia la Madre Tierra, y con eso nos despedimos. Le comparto el poema. Le agradezco mucho y gracias por estar aquí esta noche a todos. Dice Chochim, liken tamuksahilanuk besakay, tumenin payalchie, sokupatal matuyubal tumenyunchak. Nach kumano poya bachufti u yihinal, mabe yuchehi la calle, uwolik muyal, upolikha, ushusutikik, uyensikchak, uwaiti kushitinupuksik alukchak, keshitun techkawui, keshuyotzi lilimpayalchie. Wakamuch koko kechtamuksahile, tulaka luchei ashkun imbesikakaba.
Tulakal balche ukahkun oko tachante, tumenteche mula kushkinti kakai, yeteluyashi luyol yokolka. Cigarra, levántate de tu entierro a fraguar tu canto. Mi rezo se ha quedado sin el oído de Yunchak. Lejos anda su calabazo de la espiga de mi maíz. No así la estridencia de tu canto. Amasa la nube, seduce al agua, lisonjea al viento, desciende la lluvia y hechiza los oídos del corazón de Luchak. Sé tú entonces quien escuche mi desamparado clamor. Si pudieras salir de la tumba, todos los árboles del monte festejarán tu nombre. Todo animal sediento danzará para tus ojos, porque tú reanimas la vida de tu canto, al igual que el verde retoño de la tierra. Muchas gracias. Bravo. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches.